Juan Enríquez Cabot es un destacado mexicano cuyas áreas de acción son los negocios, la ciencia y la política tanto interna como exterior. Graduado en Harvard en Business Administration, posteriormente obtuvo la maestría también en Business Administration con honores. En nuestro país, se desempeñó como director general de la Corporación de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, coordinador general de Política Económica, miembro de la Comisión de Paz que negoció el alto al fuego en el conflicto zapatista de Chiapas, entre otros. Actualmente, su labor académica ha sido reconocida ampliamente en el ámbito internacional. Fue el director fundador del Proyecto de Ciencias de la Vida en la Harvard Business School y miembro del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. Su trabajo ha sido publicado en Harvard Business Review, Foreign Policy, la revista Science y el New York Times. Es el autor de Homo Evolutis, As the Future Catches You y los Estados Unidos de América. Juan Enríquez es reconocido como una de las principales autoridades del mundo sobre los impactos económicos y políticos de las ciencias de la vida. Actualmente es presidente y CEO de Biotechonomy, una firma de investigación e inversión en ciencias de la vida. Ha publicado varios estudios de gran importancia, incluyendo Transforming Life, Transforming Business, The Life Science Revolution, en coautoría con Ray Goldberg, cuyo trabajo los hizo acreedores al Premio McKinsey en el año 2000. También es coautor del primer mapa global de flujo de datos de nucleótidos, así como documentos de trabajo de la Harvard Business School en Ciencias de la Vida en Países de Habla Árabe, Global Life Science Data Flows and the IT Industry, SARS, The Smallpox and Business Unusual, entre otros. La sección interactiva de la Harvard Business School reconocen a Juan Enríquez Cabot como uno de los mejores profesores de la Harvard Business School. La revista Fortune lo perfila como el señor de la genética. El Van Heist Group le solicitó coorganizar la Cumbre de Ciencias de la Vida en conmemoración del 50º aniversario del descubrimiento del ADN. Sus ideas fueron seleccionadas en la cumbre como unas de las que delinean nuestra identidad, nuestra cultura y el mundo tal como lo conocemos. El señor Enríquez colabora en una amplia variedad de consejos, incluyendo Cabot Corporation, el Consejo Asesor de Genética de la Facultad de Medicina de Harvard, el Chairman's International Council of the American Society, entre muchos otros. Juan Enríquez también fue parte de un viaje de descubrimientos mundiales dirigido por J. Craig Venter, quien secuenció el genoma humano. En este viaje se descubren múltiples etapas de nuestros genomas microbianos en todos los océanos del mundo. Esta expedición incluyó una serie de instituciones y grandes eruditos, incluyendo el Instituto de Investigación Genómica, el Instituto Oceanográfico Woods Hole, el Explorers Club y el profesor E.O. Wilson. Los frutos de este viaje llevaron al descubrimiento de un número importante de nuevas especies. Su obra más reciente, Homo Evolutis, se ha convertido en una obra sin precedentes por la trascendencia de su contenido y la visión que contemplan las nuevas fronteras de la biotecnología genética. Demos la bienvenida a Juan Enríquez Cabot. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Creo que esta máquina no está conectada bien, entonces permítanme un segundo. Bueno, vamos a iniciar esto de nuevo. Este es el clicker para la presentación. A ver. A ver. A ver, probemos. ¿Salió?
¿Sí? Sale. Entonces lo que quisiera hacer con ustedes es discutir durante un ratito el mundo en el que están, cómo llegaron ahí y hacia dónde van. Y en esos términos empecemos hablando de idiomas. Una gente que no puede leer un ABC, pues la consideramos una gente que no tiene educación. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 40 años? Que hemos cambiado el cómo hablamos. Y en vez de hablar en ABCs, hablamos en transistores. Este es el primer transistor. Y ese idioma se habla así. Entonces, ese es el idioma de los unos y los ceros. Y si saco mi teléfono celular y les marco la primera línea, dice, te quiero. Está en inglés, entonces dice, I love you. Pero si les llega la segunda línea, dice, te odio. Entonces te llega la segunda línea y cambia la respuesta que me vas a mandar. Entonces la diferencia entre el amor y el odio en estos son el verde y el moradito. Y perdimos. Vamos a bajar este acá. Entonces esta es la computadora más grande del planeta. En 1996 hace 1 trillón de operaciones por segundo. Y el chip que traen ustedes en su teléfono celular tiene el mismo poder de cómputo que la computadora más grande del planeta hará un par de décadas. Porque entre otras cosas tiene 2.000 millones de transistores. Entonces pasamos de una época donde el primer transistor era muy caro, era muy difícil de operar, a una época donde su teléfono celular trae la misma información que tenía el presidente de Estados Unidos hará 2 o 3 décadas. El 99% de la información que se transmite hoy se transmite en unos y ceros. Entonces, cuando nosotros estudiamos la mayor parte primaria, pues hacíamos nuestras letritas en ABC y hacíamos nuestros ejercicios y demás. Y hoy si ven a un chamaco, una chamaquita, pues ya todo lo están haciendo desde inclusive los 2 años, los 3 años, en una pantalla. Y hay chamacos y chamaquitas que inclusive llegan con libros y le empiezan a hacer así al libro para cambiarle de hoja o para hacerlo más grande, porque pues ellos hablan otro idioma que nosotros. Entonces, ¿de qué quiero hablarles hoy? Quiero hablarles de un idioma en el cual todos ustedes son punta de lanza, que es el idioma de ciencias de la vida. Entonces, en 1953, estos 2 señores, Watson y Crick, inventaron o descubrieron que una molécula, una escalera en espiral de ADN, que consiste de 4 químicos, adenina, tianina, guanina, citosina, es lo que fabrica toda forma de vida. Entonces, trátese de un mosco, trátese de una naranja, trátese de una vaca, un cerdo, un ser humano, un político. Sorprendentemente todo está hecho de la misma cosa. Y entonces si meten ustedes cualquier tipo de ADN a una máquina de secuenciadora, pueden escribir libros increíblemente aburridos, que son libros como estos. Entonces salen miles y miles y millones de letras de A, T, C, A, G, y ese es código de vida. Entonces, ¿qué es el código de vida? El código de vida es este limoncito de aquí. Y este limoncito ejecuta código de vida el día que cae de un árbol. Entonces está sentado, un día hace esto, y cuando hace eso empieza a ejecutar la primera línea de código que ven aquí. A, T, A, C, G, G significa fabrícame una raíz. C, T, G, A, C, hazme un tallito. G, C, A, C, C, hazme unas hojitas. A, C, G, 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 hazme otros limoncitos. Entonces lo que es divertido de ese código es que si yo le cambio un par de letritas a esto, pasa lo mismo que pasó con el código digital. Si yo le pongo 1101, te quiero, pero si le pongo 00100, entonces te odio. Y lo mismo con esto. Entonces si le cambio esto y le pongo AACGG, este limón se vuelve una lima. O si le pongo CAGGG, se vuelve una mandarina. O si le pongo AACG, pues capaz que se vuelve una toronja.
La diferencia entre cada uno de ustedes, la persona que tienen sentado junto hoy, es una de cada 1000 de estas letritas. Entonces, si yo tomo su código genético, le cambio una de cada 1000 letritas, pues se vuelven la persona que tienen sentado junto. Tengan un poquito más de cuidado donde se sientan la siguiente vez. Eso nos lleva a esta foto de aquí. Y sé que esta foto los emociona profundamente, a mí también. Quizá por motivos distintos, ¿no? A mí me tomó, con una serie de gentes, con un equipo de científicos, casi 5 años y $40 millones, tomar esa foto. ¿Y por qué es importante esa foto? Porque le cambiamos el código genético completo a una célula, metimos un código genético completamente distinto, y una especie se volvió una especie completamente distinta. Entonces, algunas gentes le pusieron atención, fue el descubrimiento científico del año, fue la portada de 4.800 periódicos y revistas, y es la primera forma sintética de vida hecha en este planeta. Entonces, esta es la foto donde lo anunciamos cerca de la Casa Blanca en Washington, y pues hay una serie de gentes interesantes en esto. Está el descubridor del genoma humano en el centro, está el premio Nobel que descubrió cómo juntar genes sentado en el centro, está un señor que es candidato a premio Nobel junto al premio Nobel, el señor de la camisita azul con corbata es candidato a premio Nobel, y los otros 4 despistados son mexicanos. Entonces ahí estoy con mi hijo, y ahí está Poncho Romo también con su hijo, porque nos ayudó a fundar esta empresa. ¿Qué ha pasado en los años subsecuentes a que publicamos eso, en el año 2001? Pues a partir de esa época, el costo de programar esas celulitas ha bajado y ha bajado y ha bajado, pero esto no es lineal, esto es logarítmico. Entonces esto significa que baja por factores de 10, no baja a la mitad del precio, baja por un factor de 10. Entonces, ¿qué son estas celulitas? Estas celulitas son igual que un chip de cómputo. Y el chip de cómputo que tienen ustedes en el teléfono ejecuta código digital y no le importa si le estás pidiendo que haga una canción, o que mande una foto, o que le mande un beso a tu novia, o que haga pues cuentas, o que le mande un email a tu hermano, o que veas un documento de trabajo. Puedes hacer 1000 cosas, puedes tomar una película. Entonces, siempre y cuando sea en código digital, lo que entra y sale de ese chip, pues puede hacer 1000 cosas. Y por eso nos ha cambiado tanta la vida, y por eso todos los días casi lo primero que hacemos es prender el teléfono, ver una serie de cosas, y casi lo último que hacemos, antes de darle un beso a nuestra pareja, es apagar el teléfono después de checar que funcionó. Lo mismo está pasando con las células. Entonces, con las células, si podemos programar las células, podemos armar una sopita verde. Y lo interesante de esa sopita verde es que si la metemos en nuestro invernadero en La Joya, California, a crecer, pues crecen estas alberquitas. Y después de eso lo metemos a estos tubitos. Y lo interesante de eso es que esto crece. Prefiero este. Sale. Por eso no funciona el mundo digital. Entonces, ¿qué es lo importante de ciencias de la vida? Que no importa cómo programen ustedes una computadora, un plato, una fotografía, no va a haber 1000 fotografías, no va a haber 1000 mesas, no va a haber 1000 computadoras, a menos de que ustedes las fabriquen. Pero en el mundo de ciencias de la vida, como saben ustedes, si plantan una semillita, pues de repente hay 10 semillitas, 100 semillitas, 1000 semillitas, 1 millón de semillitas. Y entonces este software, que es el código de la vida, genera su propio hardware. Y eso hace que la escala del mundo de ciencias de la vida sea mucho mayor. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? Pues ahora que ya está creciendo nuestra sopita verde, estamos comprando una partecita del Valle de Silicon en California, y vamos a fabricar la sopita verde a una escala distinta, cosa que ya estamos empezando a hacer.
Ahora, habrá alguna gente en este salón que me diga, bueno, ¿y qué es esa sopita verde? Pues la respuesta es, ¿qué quieren ustedes que sea la sopita verde? Porque si es una célula programable, casi cualquier cosa orgánica que quieran hacer se puede programar en esa celulita. Entonces fuimos y empezamos a encontrar socios y encontramos por ahí en Texas una pequeña compañía, un startup que se llama Exxon, y nos asociamos con Exxon. Le dio tanto gusto a Exxon que empezó a comprar propaganda anunciando que la compañía más grande del planeta se había asociado con una compañía de 42 gentes. Y lo que nos dijeron, sorprendentemente, es que querían que esa sopita verde fabricara combustibles. Entonces estamos haciendo esto con ellos. Luego pasamos con British Petroleum, y con British Petroleum empezamos a fabricar químicos. Luego pasamos con ADM, y con ADM estamos empezando a fabricar proteínas para alimentos animales, a una escala importante. Entonces, pues podemos sustituir una serie de maneras de hacer cosas. Y con United Therapeutics estamos empezando a fabricar órganos humanizados en cerdos para poder hacer trasplantes de pulmón para que no se mueran 200,000 gentes al año no teniendo trasplantes. Con Novartis estamos fabricando las vacunas necesarias para toda la gente del mundo en una semana en vez de en un año. Con Monsanto estamos haciendo que las plantas crezcan a otra velocidad. Entonces, lo que vamos haciendo es vamos programando nuestras células para que distintos grupos puedan hacer cosas de distinta manera para distintas causas y distintas necesidades. Esto nos lleva, por ejemplo, a las algas como un cultivo básico. Entonces, ¿qué podemos hacer con algas? Pues podemos programar algas. Entonces, ¿para qué sirve una parte importante de la agricultura? Pues la agricultura genera fibras, el algodón, por ejemplo, para nuestras camisas, genera proteínas para darle de comer a los animales y genera aceites. Entonces, si empezamos a programar algas, estos son, en teoría, no es lo que estamos haciendo ahorita porque todavía no llegamos, pero en teoría, ¿qué es lo que se puede hacer con algas? Pues la soja se cultiva para generar proteína del lado derecho, la caña de azúcar y la palma se usa para aceites del lado izquierdo, y las algas pueden producir ambas a 10, 20 o 30 veces la productividad por hectárea con cultivos mucho más rápidos de los que se tienen. Entonces podríamos sustituir una parte muy importante de la superficie agrícola del planeta para producir proteínas o aceites programando algas. Esta habilidad para empezar a usar el código de la vida está cambiando de manera fundamental la evolución. Entonces este es un libro que no ha salido en México, que salió hace 3.5 semanas, que lo presenté con 7 premios Nobel de genética en Tokio. Y en esencia lo que está argumentando este libro es que estamos empezando a cambiar las ideas de este señor Darwin. Darwin generó la teoría de la evolución y la tesis es que la vida evoluciona, entonces va cambiando. Esta es una de las hojas de ciencia más importantes que se han escrito en la historia de la humanidad. Es la primera hoja donde plantea, en la parte de arriba dice yo pienso, y luego un arbolito. Y en esencia lo que está diciendo es que una forma de vida pues se diversifica, entra a diferentes nichos, se vuelve otra forma de vida, se vuelve otra forma de vida, y ese es el primer árbol de la evolución en la historia de la humanidad, un documento que me tocó ver en Londres. Entonces, ¿cómo evoluciona la vida? La vida evoluciona según la selección natural. Entonces, eres parte de la cadena alimenticia, tienes fuerza, no tienes fuerza, tienes picos más grandes, tienes picos más chiquitos, dependiendo de la época, sobrevive una especie, sobrevive otra especie. Todo lo que ven ustedes cuando pues, deciden que este toro o este puerco o este tipo de pollo debe vivir y este tipo de puerco no debe vivir. Entonces la vida evoluciona según la selección natural y según mutaciones al azar. Entonces los genes son un poquito como un casino. Cada uno de ustedes tiene la mitad de la genética del papá, la mitad de la genética de la mamá y unas pequeñas mutaciones que hacen que vayamos cambiando de manera muy lenta, pero que vayamos cambiando al fin y al cabo.
Hace 10.000 años una mutación en el Mar Negro llevó a los ojos azules. Como los ojos azules eran atractivos, pues más y más gente en esa zona acabó teniendo ojo azul, aunque no es un gen que sea dominante. El que las mutaciones sean al azar significa precisamente que son al azar. Entonces, pues pueden surgir gatitos que tienen 23 deditos en vez de 24. Si funcionan mejor 23 deditos, si son más atractivos, si son más eficaces, estos gatitos tienen gatitos que tienen gatitos que tienen gatitos y eventualmente todos los gatitos tienen 23 dedos. Si no son más eficaces, no hay muchos gatitos de 23 dedos y esta fue una mutación que no se vuelve a dar. En los seres humanos también se pueden dar las mutaciones al azar y la mayor parte del tiempo no son elegantes, pero a veces sí lo son. A veces hasta parecen manos normales. Y la mayor parte de nosotros probablemente no quisiera tener 6 dedos, a menos de que uno se vuelva un pitcher de béisbol. Entonces este es Antonio Alfonseca, alias el Pulpo, que acabó con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y que fue el pitcher del año en el año 2000. Entonces es muy útil para un pitcher tener 6 dedos bien formados. Y por eso las mutaciones al azar funcionan. Entonces, ¿qué es lo que cambia la evolución? Pues la evolución puede cambiar porque hay más o menos enemigos que te están comiendo, que te están atacando. Los cambios de comida, si uno pasa de una dieta natural a una dieta McDonald's, pues cambia. Los microbios, si podemos eliminar el polio, si podemos eliminar la varicela, sobreviven muchos más niños. El medio ambiente, la población, la densidad de la población, si estamos domesticados o no estamos domesticados, y pues la intensidad física del contacto con otro tipo de especies. Entonces hagámonos una preguntita. ¿Ustedes creen que alguno de estos factores ha cambiado en el último siglo o dos para el ser humano? Y si ha cambiado, pues entonces esperaríamos una presión evolutiva brutal. ¿Dónde vemos esto? Pues pensemos por un segundo que por algún milagro revivimos a Charles Darwin, lo llevamos al centro de Londres y lo colocamos ahí con una libretita. Entonces se sienta, ve los edificios y dice, pues ya sé dónde estoy, pero se pone a observar a la gente y la gente es muy distinta. Porque la primera cosa que se va a dar cuenta es que la gente que va pasando es muy grandota, porque tenemos como 1.5 millones de obesos en el mundo. Y en muchos países la obesidad es peor que la desnutrición. Hasta los animales en casa a veces llegan a ser obesos. Y lo interesante es que 2 especies de animales salvajes también se están volviendo obesos. Entonces tenemos un cambio brutal en la morfología de los cuerpos de animales y de seres humanos. La segunda cosa que notaría Darwin, somos una especie increíblemente, pues, con una falta de fuerza. ¿Por qué? Porque en la época de Darwin todo el mundo trabajaba en el campo y no tenía tractores. Porque todo el mundo trabajaba en las minas de carbón, al grado que en la época de Darwin se pasó una ley muy civilizada diciendo que para proteger a los niños, nadie que tenga menos de 8 años puede trabajar en una mina de carbón, sus 12 horitas, 6 días a la semana. Entonces nos hemos vuelto una especie de cómputo y nos hemos vuelto una especie muy viejita. Entonces la cantidad de viejitos contra la cantidad de niños en la época de Darwin era completamente distinta. Y para nuestros abuelos, y si conocieron ustedes a sus bisabuelos, pues ya a los 60, 65 años, pues ya abue empezaba a chochear, ¿no? Ya caminaba así y se vestía de negro y descansaba. Y hoy a los 75 años nos acaba de pasar el tipo en un medio maratón con una rodilla. Y si se muere alguien antes de los 85, pues todo el mundo dice, pues se fue tan joven. Pues sí, pero el promedio de vida hará un siglo, 25 años, era 38 años. Entonces duplicamos el promedio de vida en un siglo. A la hora de hacer una tabla de cómo ha cambiado el ser humano y colocar cientos de cosas,
En menos de un siglo hemos cambiado quiénes somos y cómo somos. Y eso lleva a la pregunta si Darwin escribiría el mismo libro hoy de lo que escribió hace un poco más de 150 años. Y la respuesta pudiera ser que capaz que estamos generando una nueva especie y capaz que esa especie está en rápida mutación. Esa es la nieta de mi coautor, que fue profesor de la Escuela de Medicina de Harvard 18 años. Entonces, viendo esto, no solamente está cambiando la morfología de los cuerpos de los seres humanos, también están cambiando los mecanismos básicos de la evolución. Déjenme que les explique. Durante 4.000 millones de años dominó la naturaleza, entonces qué vive y qué muere en este planeta dependía de dos fuerzas, dependía de la selección natural y de la mutación al azar. Entonces había especies que aparecían, había especies en extinción, etcétera, etcétera, y era un ciclo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que cuando los seres humanos deciden qué vive y qué muere en la mitad de la superficie del planeta, lo que empieza a pasar es que la selección artificial se vuelve importante y las mutaciones dirigidas aún más. Déjenme explicar esto. Entonces, viendo esta estructura, la selección artificial, ¿qué significa? Esto es selección artificial. No hay nada menos natural que un campo de maíz. ¿Cuándo han pasado ustedes por la jungla de Chiapas y sin la intervención de un ser humano han visto una forma de planta creciendo al mismo tiempo en hileritas para darnos placer? ¿Sí? Es absolutamente antinatural tener un campo de maíz, un campo de trigo, un campo de arroz, una granja de pollos, una granja de cerdos. Todo eso no existe sin un ser humano. Entonces es una selección sobre qué vive y qué muere, en dónde, y aparte colocamos nuestras ciudades. Entonces, cuando colocamos nuestro medio rural así y decimos que eso es la naturaleza, no es la naturaleza. Si ustedes dejen eso 3 años y a ver cómo se ve, eso es la selección natural. Entonces, viendo eso, estamos haciendo selecciones absolutamente brutales para lo que queremos nosotros. Esta es la planta que produce la mostaza, una planta muy bonita, pero nos dijimos a nosotros mismos, oye mismos, sería bien interesante suprimir las flores de la flor de la mostaza, y si haces eso, generas brócoli. Y si haces las hojas más grandes, generas kale. Y si esterilizas las flores, acabas con coliflor. Entonces empiezas con una planta completamente natural y haces 3 cultivos que puedes vender en los mercaditos orgánicos diciendo que es natural. No es natural, ¿sí? Es una cosa que hicimos de manera deliberada porque queríamos eso. Lo mismo está pasando en las ciudades. En un proceso de rápida urbanización que se está dando a nivel mundial de manera brutal, uno puede ver un cambio de una sociedad humana principalmente rural a una sociedad principalmente urbana. Nada más en órdenes de magnitud. China en 3 años generó o usó 150% más cemento que Estados Unidos en un siglo. China va a fabricar 30 de las ciudades más grandes del planeta en la siguiente década. Entonces, en ese proceso de urbanización brutal, en departamentos cada vez más chicos, en espacios cada vez más reducidos, más verticales, tenemos que domesticar a las especies, porque una cosa es tener un perrito medio loco en la granja y otra cosa es tenerlo en el departamento de junto. Entonces, si van a tener un perrito y un gatito, pues hay que domesticarlos, hay que educarlos, y haces esto aquí, no haces esto aquí, no ladras y no haces esto. Entonces, es un proceso de rápida domesticación que también estamos haciendo en las granjas y que estamos haciendo con las sociedades humanas. ¿Qué es esta gráfica de aquí? Esta gráfica de aquí son las probabilidades de que mueras asesinado en distintas sociedades, en distintas épocas. Entonces, las sociedades que no tienen gobierno, aunque sea un gobierno de dictadores, aunque sea un gobierno de malvados, aunque sea un gobierno de corruptos, esas sociedades son increíblemente peligrosas. Y esas son las sociedades que están viendo en la parte de arriba. ¿Qué están viendo en la parte de abajo de esta gráfica? Están viendo que los más sanguinarios mexicanos, los aztecas que sacrificaban y bañaban las pirámides, bueno, esa es la primera columna abajo de la línea esa. Entonces, los aztecas tan sanguinarios eran unas peritas en dulce comparado con sociedades que no tienen gobierno.
¿Qué están viendo abajo de los aztecas? Están viendo a Francia en el siglo XVII y luego en el siglo XIX. Y esa última cosita que están viendo ahí, ese es el mundo hoy. Entonces, aunque no parezca, el promedio de violencia hoy, las probabilidades de acabar asesinados en este mundo al azar en cualquier parte, son mucho menores a las que eran en las sociedades de Francia en el siglo XIX, de Francia en el siglo XVII, con los aztecas, y mucho más que en lugares donde había tribus y no había gobiernos. ¿Quieren ver esto en términos gráficos? Pues es muy sencillo, vayan a uno de los grandes museos. Y cuando entran a los grandes museos, ven las pinturas del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI, y el nivel de violencia que expresan esas pinturas. ¿Por qué? Porque en el siglo XV el entretenimiento por parte de la iglesia y por parte del gobierno era quemar a gente en vivo en la plaza principal, meterle una espada al mismo tiempo, azotarlas, descuartizarlas y hacer que esto durara horas para que fuera entretenido. Esto ya es algo que consideramos salvaje, no es que no pase, pero ni los gobiernos ni las iglesias permiten esto, y cuando pasa lo consideramos un atentado contra la humanidad. Esta es una gráfica de las probabilidades de ser asesinado en Nueva Inglaterra entre 1650 y 1800. Y para no hacer el cuento largo, si tú vivías en 1650, era 8 veces más probable que te asesinaran a que en 1800. Y esa tendencia ha caído y ha caído y ha caído. Entonces, pues primero ya no hay esclavitud, a los esclavos que se escapan no los tratamos así, y en la lóndiga de granaditas ya no colocamos las cabecitas de nuestros enemigos, que lo hacíamos hace no tanto tiempo. Esta tendencia se ha ido acelerando en la medida que hemos urbanizado a la humanidad, nos hemos domesticado. Entonces los índices de asaltos que hay, no en todas partes del mundo, porque sí hay excepciones que conocemos muy bien en este país, pero en la mayor parte de este mundo, las probabilidades de que te asalten en la calle 42 de Manhattan, o en la parte de abajo de Manhattan, o en la zona de combate de Boston, o en partes de Los Ángeles, son mucho menores, lo mismo en ciudades europeas. Y en la medida en que vamos domesticando al ser humano, vamos generando inmensa riqueza. Casi no generamos productos o calorías o riqueza adicional durante toda la historia de la humanidad. El 90% vivíamos en un estado de naturaleza donde esperábamos que no nos comieran, esperábamos que no nos mataran, esperábamos podernos reproducir y nos moríamos antes de los 30 años. Entonces, hemos generado pues que todo el mundo debe tener un coche, todo el mundo debe tener una televisora, todo el mundo debe tener un saquito, todo el mundo debe tener esto, y si no lo tiene, lo vamos a componer. Y del año 2000 para acá, todos los objetivos del milenio de Naciones Unidas a nivel mundial se han cumplido. No en todos lados, pero en promedio, sacamos a la tercera parte de la humanidad de la pobreza extrema, cortamos la mortalidad infantil por 1/3, cortamos la mortalidad maternal por 1/3 y otros 2 indicadores. Esto es tan extremo que la naturaleza que aterrorizaba a nuestros antepasados ahora se ha vuelto la naturaleza. Oye, papi, voy a ir de hiking, me voy a ir a dar un paseíto por el bosque. Sí, me voy a poner mi Patagonia, me voy a poner mis botitas y voy a dar una vuelta. Ay, sí, mijita, tú ve, llévate agua, ponte bronceador. Bueno, esa aventurita hace 2 o 3 siglos, de salirse de la ciudad amurallada a ir al bosque donde había animales que te comían, donde había malosos, donde había enfermedades, donde había una serie de cosas, pues no era una cosita que le decías a tu hijita, sí, mijita, ve un par de horas, a ver cómo te va en el bosque. Entonces, en la medida en que domesticamos a la naturaleza, la probabilidad de morir a causa de un huracán, de un terremoto, de un fenómeno natural, ha caído década con década con década. No porque haya menos terremotos, no porque haya menos huracanes, sino porque pues después del terremoto de la Ciudad de México cambiaron los códigos de construcción. Porque cuando viene un huracán te avisan. Porque cuando viene una serie de fenómenos meteorológicos, a veces te avisan. Entonces vamos bajando la cantidad de muertes que tienen las gentes. Y eso nos lleva a una selección artificial que ha sido
de enorme beneficio para nosotros. Hemos duplicado y vamos a duplicar otra vez nuestro promedio de vida. Cosa que me lleva a la segunda parte de la evolución, que es la mutación dirigida. Estos tres señores descubrieron que se pueden insertar genes no al azar, sino de manera dirigida. Eso se llama biotecnología. Entonces voy a meter este gen al yogurt para que haga esto. Voy a meter esto a la cerveza para que haga esto. Voy a meter esto al queso para que haga esto. Y nosotros lo consideramos perfectamente natural. Entonces vamos al mercado orgánico de quesos. Bueno, ¿cuándo han caminado por el bosque y han visto un árbol de queso? O un lago de queso. ¿Sí? Sin el ser humano eso no existe, no se hace, es biotecnología. Entonces, en la medida que vamos haciendo eso, las mutaciones dirigidas se vuelven diseño inteligente, como este. Queremos programar una célula para hacer esto. Y ese es un tipo de evolución completamente distinto, y ese tipo de evolución lo pueden practicar sus hijos y sus hijas en diferentes laboratorios, hoy con el altísimo costo de $150. Entonces pueden hacer secuenciación genética, pueden reproducir genes, pueden insertar genes por $150. Entonces pueden programar vida. ¿Esto qué significa? Que los humanos estamos tomando control directo y deliberado sobre la evolución. Que ya no le podemos echar la culpa a aquel, ya no le podemos echar la culpa a la mala suerte, ya no le podemos echar la culpa a esto o aquello. Si pasa algo en términos evolutivos o no pasa algo en términos evolutivos, pues es hora de verse al espejo. Y eso es fascinante para ustedes porque ustedes son la punta de lanza de esto. Ustedes son las personas pues, que decidieron hace 10 años o hace 20 años o hace 30 años modificar pues, un pollo para que tenga una pechuga mucho mayor, para que crezca a otra velocidad, para que crezca en otras condiciones, o un cerdo para que tenga este tipo de carne, para que tenga menos grasa, o decidieron modificar pues, las plantas. Y mucho antes de que se dé esto a gran escala en el ser humano se va a dar en su negocio. Entonces ustedes son programadores de vida. Ustedes son las gentes que han estado decidiendo qué vive, qué muere, dónde muere, de qué forma, con qué objetivo. Y este control evolutivo para ustedes, pues ustedes tienen una idea de qué hace esto mucho antes de la mayor parte de los seres humanos. Y eso es importante porque ustedes van a llevar el debate empresarial, van a llevar el debate ético, van a llevar las decisiones. Y esas decisiones eventualmente van a derivar en los seres humanos. Porque muchas de las tecnologías agrícolas que hemos inventado han pasado a salvar miles y miles y miles de vidas. Han ayudado a empezar a curar el cáncer. Han llevado a que tengamos una vida más sana. Entonces, cuando llegan ustedes y dicen, fíjate que si al alimento animal le cambiamos así y el animal, pues, vive mejor, no tiene tantas enfermedades, tiene mejor piel, vive más, etcétera, pues ese tipo de cambios eventualmente se transfiere del mundo de ustedes, de las plantas y los animales, a los seres humanos. Y es importante reconocer que hemos tenido por lo menos 32 prototipos de seres humanos que conocemos al día de hoy. Y es importante reconocer que en una época importante de la humanidad había diferentes tipos de prototipos de seres humanos caminando el planeta al mismo tiempo. Y por eso todos en este salón que tengan antepasados europeos tienen un 2 a un 4% del genoma de un neandertal adentro del cuerpo. Porque a veces había noviazgos entre Homo sapiens y neandertales. Y algunos de esos ejemplares tuvieron muchos noviazgos y están en la Cámara de Diputados. Entonces, con este poder, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué les gustaría que descubriera un arqueólogo que hicimos con el cuerpo humano, con la evolución de las especies en 100 años, en 500 años, en 1000 años? Y eso lo van a definir ustedes. Porque otra vez, ustedes son la punta de lanza
Y ustedes son las gentes que primero ven estas tecnologías que dejan a otros con el ojo cuadrado. Y lo que les parece absolutamente natural a ustedes en términos pues, de inseminación artificial, de mejora de razas, de esto, del otro, son preguntas que son preguntas importantes. Y es importante que nuestros hijos y nuestras hijas empiecen a entender este mundo y lo empiecen a entender temprano. Porque este es un mundo que, igual que los últimos 30 años, lo que cambió el mundo fue la revolución digital. Lo que va a cambiar el mundo en los siguientes 30 años va a ser la revolución genética. Hay gentes que les asusta este tema, hay gentes que ven esto y que dicen, ¡ay, qué horror! Espero que no sean ustedes. Nunca hemos tenido tantas oportunidades como especie, como seres humanos, para atacar tantas enfermedades, para mejorar nuestras vidas, para producir más con menos. Nunca le hemos dado tantas oportunidades a las generaciones que vienen de trabajar en tantas cosas tan interesantes, en la nanotecnología, en la robótica. Esto es solamente un par de tecnologías, pero hay 1000 tecnologías que no existían hace 30 años que existen hoy. Y eso permite que países como Singapur, como Corea, donde la gente ganaba la quinta parte de un mexicano en 1965, hoy ganen 5 a 10 veces más que un mexicano, porque entendieron la revolución digital. Esperemos que no nos vuelva a pasar lo mismo con la revolución en ciencias de la vida. Porque si nos quedamos atrasados en esto, porque si nosotros no somos los descubridores, los que generan las patentes, los que generan las nuevas compañías, los que educan a las siguientes generaciones, no vamos a lograr lo que hizo la India. La India, siendo un país bastante más pobre, bastante más políticamente complejo y bastante, bueno, igual de corrupto que México, tampoco exageremos, es un país que crece al 8, al 10% y es el segundo productor de código digital del planeta. Y algunas de las grandes compañías del mundo, en el mundo digital, son los hindús. Y eso ha generado una fuerza brutal, pero ellos le pusieron atención a la meritocracia, a las escuelas, a premiar a los mataditos, no a premiar a los que sabían jugar dominó con el hijo del jefe. Y eso es bien distinto. Entonces, lo que les pediría hoy en la noche, aparte de que disfruten del gran tequila que tienen, de una gran cena, es por favor lo que ya saben, el mundo que ya manejan, que es el mundo de ciencias de la vida, que empiecen a educar a otras gentes en México, que empiecen a meter esto en la educación, que empecemos a cambiar el debate, porque el debate no es nada más qué partido llega o quién se llevó qué. El debate es, tenemos el poder sobre la vida de las especies en este mundo. Ese es un debate importante. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? Y espero que la respuesta que todos ustedes nos den sea una respuesta casi perfecta, porque le tienen que dejar algo que componer a la siguiente generación. Muchas gracias.